Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar titulado Comprender a las personas que conviven con una herida, enfermeras, pacientes y cuidados compartidos. Este webinar tendrá una duración de 1 hora y cuarto aproximadamente. Y a ver si me deja pasar. Y en esta ocasión, el día de hoy, contaremos con nuestra compañera Leticia Muñoz como moderadora y como ponentes contaremos con la señora Rosa Bonilla del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, con la señora Mercedes Muñoz, del área de gestión sanitaria este de Málaga, Axarquía, y con el señor Pedro Soriano, enfermero y de la Asociación FF Pacientes. Marta, yo creo que eso se entiende en ambos idiomas, Sí. Así que para no dilatarme más, pasaré a hablar sobre unas normas básicas durante el webinar. Únicamente, ponentes y moderadores tendrán las cámaras y micrófonos encendidos. Los asistentes en todo momento tendréis cámara y micrófonos apagados durante la sesión. Debido al gran aforo, no podemos hacer preguntas en vivo a los ponentes, sin embargo, os animamos a compartirlas a través del chat. ¿Mi pantalla la veis bien, Marta? Perdona un momento porque me ha desaparecido. Ok, Sí. Perfecto. Muy bien. Simplemente esto. Marta, si lo quieres traducir a portugués, por favor. Sim, queríamos deixar algumas regras durante o webinar, por favor, que tenham em conta. Apenas os palestrantes e moderadores têm as câmaras e microfones ligados durante a sessão. Os assistentes têm a câmara e microfone desligado. Devido ao grande número de participantes, o webinar, portanto, para serem colocadas perguntas, não poderá ser feito ao vivo. Pedimos que usem o chat para colocar todas as dúvidas e perguntas durante a sessão. Temos connosco o moderador que irá fazer chegar as perguntas no final do webinar aos nossos palestrantes. Ok, y únicamente para finalizar, comentaros que al acabar este webinar recibiréis un email con una evaluación y tras completar la evaluación automáticamente se descargará un certificado de asistencia. No final do webinar irá receber um e-mail com o questionário de avaliação e automaticamente receberá o seu certificado. Muito obrigada. Sí. Este webinar se ha grabado, pero no os preocupéis, simplemente pues os aparece el mensajito. ¿Ok? Y yo creo que ya le podemos ceder la palabra a nuestra compañera Leticia Muñoz del Departamento Clínico. Leti, todo tuyo. Gracias. Obrigada. Obrigada, Marta. Gracias, Ana Belén. Bueno, pues buenas tardes. Como comentaban mis compañeras, bueno, pues una semana más estamos aquí con vosotros haciendo un webinar para España y para Portugal. Como venía en el díptico, el gran implicado aquí en la sesión va a ser el paciente, ¿no? Todo va a rodar acorde al paciente, entonces, como vais a ver a lo largo de la sesión, bueno, pues va a haber vídeos, va a haber audios donde los ponentes van a poder compartir cuáles son las experiencias de estos pacientes, ¿no? O mejor dicho, personas que viven con una herida. Bueno, ya Ana y Marta les han dado paso, pero vamos a ir encendiendo las cámaras si queréis y nos vamos viendo. Está por aquí Rosa Bonilla, como habéis dicho, es enfermera de la Unidad de Heridas Crónicas del Hospital de Puerta de Hierro, Madrid. Mercedes Muñoz, bienvenida también, Mercedes, enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas en el área sanitaria este de Málaga, Axarquía. Bienvenida. Y por último entrará a hablar Pedro Soriano. Pedro es un enfermero que lleva salud digital y es presidente de la Asociación FF Paciente, ¿vale? Así que nada, entre todos pues haremos el día de hoy un poco entretenido y nada, al final de la sesión recogeremos todas las preguntas que vayáis haciendo por el chat. Y también a lo largo de la sesión se van a hablar de documentos evidentemente clínicos y a través del chat vais a recibir la cita bibliográfica y el link para ampliar información. Aún así, como os han dicho mi compañera Marta y Ana, al finalizar el evento hay una encuesta de satisfacción. Ahí si clicáis a querer recibir información os podremos mandar estas citas bibliográficas y esta documentación como complemento al webinar que hay hoy. Así que nada, bienvenidos, chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Gracias. Bien, todo. Con un poco de frío, bien. Pero bien, ¿no? Bueno, pues nada, pues bienvenidos y sin más, Rosa, si quieres empiezas y bueno, compartimos pantalla. Cuando quieras, Rosa. Gracias. Vale, fenomenal. Bueno, primero quería daros las gracias por pensar en mí para dar esta ponencia
Y lo que vamos a hacer perfectamente ahora es, sobre todo, el paciente, enfocarlo en nuestra atención, ¿vale? En ser el personaje principal de esta ponencia, ¿no? Entonces, Leticia, cuando quieras los audios. Sí. El vivir con una herida crónica es una cosa muy compleja y un poco mal. Al principio, cuando me surgió, pues me creó un trauma, no dormía bien, en fin, tenía miedo a ver cómo podía andar en el momento que pudiera andar. Mi vida ha significado también, pues hombre, me ha condicionado bien, me la ha dividido totalmente. Lo que pasa que afortunadamente lo he asumido bien. Tuve que dejar de trabajar y bueno, a nivel familiar pues también me ha afectado no en las relaciones de matrimonio y tal, afortunadamente, ni con mis hijas, pero sí, por ejemplo, a la hora de ir a algún sitio, pues siempre tenemos que mirar que yo pueda ir, que no pueda ir, y bueno, pues no tengo la libertad que tenía antes de tener las heridas. Afortunadamente mi familia me ayuda mucho y digamos que se acopla mucho a mi ritmo. Un fastidio. ¿Por qué un fastidio? Porque mi vida laboral me ha afectado, he tenido que dejar de trabajar, no sé si vaya a poder volver a trabajar, en qué voy a poder trabajar, si es que puedo. Pues yo qué sé, porque estás pendiente de lo que tienes. No tienes una libertad, por decirlo de alguna manera. Ocupación todos los días, a ver cómo me lo veo, cómo me lo encuentro, sobre todo cuando son las curas intensivas. Bueno, aquí lo que estamos viendo principalmente, hemos dicho que el paciente tiene que ser lo que nosotros nos guiemos y veamos a ese paciente. Entonces, nosotros cuando vemos una herida crónica, lo que estaba diciendo en el vídeo es que una lesión crónica puede incluso llegar a hacer que el paciente deje de trabajar, ¿no? Que le impida tanto hasta hacer una vida absolutamente normal. Otros hablaban de cómo pues tienen que ajustar toda la vida familiar a esa lesión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿cómo podemos ayudar a este paciente? Bueno, pues desde el punto de vista clínico lo que tenemos que hacer es una visión holística de ese paciente, verlo de forma general, hacer una buena anamnesis de ese paciente para llegar a un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Eso va a hacer que esas heridas tan crónicas puedan reducirse, minimizarse en el tiempo lo máximo posible, siempre controlado con un equipo multidisciplinar. Y después aquí tenemos, por ejemplo, este concepto TIME que nos va a ayudar a los profesionales a hacer una valoración más detallada o de forma más sistemática de la herida para llegar a eso, hacer una buena valoración de ese paciente. Pásame, Leticia, por favor. La anterior. Bueno, en esta todos sabemos que una herida crónica tiene microorganismos y que siempre va a tener presente estos microorganismos y que va a estar en un continuo movimiento de contaminación a infección extendida que va a variar de un momento, de un tiempo, en un tiempo puede estar contaminada, colonizada y puede llegar a tener infección sistémica. Lo importante por parte del profesional, del clínico, es saber cuándo ese tratamiento, cuando hay una infección local, cuando ese tratamiento antimicrobiano nosotros lo tenemos que empezar a utilizar, ¿no? En una herida crónica, porque así vamos a ganar tiempo. Pásame. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿vale? Nosotros somos los clínicos que vamos a ayudar al paciente en la cura de estas lesiones, pero aparte, ¿cómo podemos ayudar a este paciente, no? Entonces, lo podemos ayudar con el empoderamiento, empoderándolo con la educación. Para ello es muy importante tener una buena comunicación con el paciente, ¿vale? Sabemos que la principal barrera siempre es el tiempo, pero tiene una comunicación empática, ¿no? Asertiva, una comunicación con un lenguaje que ellos entiendan y sobre todo tener una escucha activa para saber lo que ellos nos están demandando en esa escucha, ¿vale? Y
y poderles ayudar. También es importante, en la siguiente, Leticia, es saber a quién va dirigida esta comunicación, ¿no? Para educar, ¿no? Identificar a estos pacientes que sean lo suficientemente competentes, tanto las personas con las lesiones, perdón, y sus familiares. Es muy importante saber a dónde va dirigida esta educación para poderles ayudar. Siguiente. Y tener buenas herramientas para la educación, para que esa educación podamos fomentar el autocuidado mediante la educación. Aunque sea muy evidente, hay cosas que sí que les tenemos que comunicar, ¿no? La importancia, por ejemplo, de la higiene corporal, ¿no? El examinar el estado de la piel, utilizar jabones neutros, lavar con agua tibia, aclarar las zonas, el secado minucioso interdigital, aplicar cremas. Aunque sean cosas tan evidentes, muchas veces las damos por obvias y el paciente no los utiliza. En esta foto que vamos a poner, Leticia, la siguiente, vemos que acude a una unidad de heridas un paciente con una supuesta lesión que cuando nosotros empezamos a limpiar, siguiente, vemos, siguiente Leticia, que lo que tenemos es piel íntegra, lo que hay es restos de suciedad. Por lo tanto, esa evidencia que decimos, es que es tontería hablar de que se lave la piel o la pierna o tal, es fundamental, sobre todo para disminuir el riesgo de infección en este tipo de pacientes, ¿vale? Y esta, bueno, pues igual, esta piel tan atrófica, lo que tiene es una cantidad de suciedad importante que hace que si cualquier lesión allí no vaya a poder cicatrizar de forma correcta, porque está muy contaminada, muy infectada, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante también en las condiciones de hacer una cura correcta, el hablar con ellos y educarles, o sea, que sea lo más aséptica posible, el lavado de manos, importantísimo, antes y después de ponerse a curar, si pueden utilizar guantes, que los utilicen, utilizar empapadores o toallas limpias, la retirada del campo de restos de las curas anteriores, porque si no se quedan ahí o si tienen varias heridas, ¿no? Que las sepan, que las curen de forma diferente. La retirada del esparadrapo evitando tracciones de la piel porque se pueden producir microlesiones que eso va a hacer que se pueda infectar, esas microlesiones se puedan contaminar y haga que la infección pueda aumentar. Y la manipulación, muy importante, pero eso por parte de todos, más aséptica de los apósitos, ¿vale? El saber que es un producto estéril y que lo tenemos que tratar de la forma más aséptica. Siguiente diapositiva. La limpieza de la herida, ¿no? Hay que observar la retirada de ese apósito. Cuando nosotros quitamos nos va a dar muchísima información del tipo de exudado, del color, del olor, de cómo está, de cómo tiene esa piel perilesional, si tiene algún signo que nos pueda llamar la atención. La limpieza del lecho, cómo lo debemos hacer, pues con suero, con una presión determinada, ¿no? El no utilizar antisépticos locales de forma indiscriminada, solamente cuando vayamos a desbridar, ¿no? Y consultar esos cambios con la enfermera que ellos le pueda llamar la atención y que nos pueda dar pistas a nosotros a la hora de ver algún signo que podamos hacer, bueno, pues que se inicie una infección o una colonización más crítica, ¿no? Siguiente, este sería el audio. Vale. Vale. Entonces, toda esta información que nosotros le vamos a dar al paciente va a hacer que ellos tengan, bueno, pues que cuando se empiece a alterar todas esas cosas que vamos a ir viendo, el paciente diga, bueno, pues aquí pasa algo, ¿no? Yo tengo la información, estoy viendo que mi herida va cambiando y que tengo que hacer algo ante esta herida. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Pues informar a su enfermera. Siguiente diapositiva. Consultar a la enfermera, ¿vale? De esos signos y síntomas de infección que están apareciendo. Y la enfermera o el clínico tiene que identificar el estado microbiológico de esa herida. Para eso es muy importante el conocer esos signos. Bueno, podemos tener algoritmos de toma de decisiones, pero también lo que es fundamental es saber en qué momento está esa lesión con esos síntomas y signos para hacer un buen diagnóstico y hacer
hacer el tratamiento que acortará. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer las enfermeras es la limpieza y el desbridamiento de las heridas y también el aumento de la frecuencia de las curas si vemos que ya hay signos que nos indican que está pasando algo en la herida. Siguiente. Aquí tenemos un algoritmo de toma de decisiones que todos, para poder tomar esas decisiones, sería muy importante y fundamental que estén basados en evidencias clínicas, en guías de práctica clínica, en práctica de los expertos y en consensos internacionales, ¿vale? Aquí ya tenemos los signos que puede tener una herida. En los signos de infección estarían los signos evidentes y los clásicos, que es el eritema, el calor, ¿vale? Lo que nosotros todos sabemos, y también con las infecciones extendidas. Generalmente este tipo de signos y síntomas son bastante claros porque son muy llamativos y nos van a dar mucha información. Pero después están los encubiertos, ¿vale? Que estos encubiertos, la herida está normal, pero algo va pasando. Microbiológicamente está pasando algo. Pasa la diapositiva, por favor. Entonces, estos serían los signos evidentes con un exudado verdoso, ¿vale? Un olor, un calor, una celulitis, en el cual vemos que esto es muy evidente. Siguiente. Aquí hay alteración, hay tenemos pues una necrosis húmera o ya tenemos incluso afectación ósea, por lo tanto el clínico va a hacer algo. Pero hay amigos, y si tenemos este tipo de heridas, con un tejido, en la primera se ve que está con una hipergranulación un poco rara, pero en la segunda foto vemos que hay, cuando ya tenía que haber piel, eso sigue hipergranulando, pero no tiene signos evidentes de infección. En la siguiente vemos cómo hipergranula por encima de la piel cuando ya tenía que epitelizar, y en la siguiente vemos que además tiene una coloración, en una de ellas pues más avinada, con un esfacelo, un empastamiento, un engradecimiento de la herida, es friable, empieza a sangrar, pero yo no veo eritema ni una celulitis importante, pero evidentemente esa herida no está bien. En esta lesión vemos el famoso biofilm, ¿no? Que es muy característico, es la biopelícula, que es súper resistente, ¿vale? Entonces, en esta parte es importante y que el clínico tiene que saber cuáles son esos signos encubiertos para poder hacer algo. Evidentemente, esos signos van a depender también del tipo, de la etiología de la herida, de cómo está el paciente, de forma pues, inmunológica, de alimentación, un montón de cosas. Pero si nosotros esos signos somos capaces de verlos, podremos hacer que esa herida cierre antes, porque vamos a poder poner tratamiento. Entonces se ha visto que en el caso, por ejemplo, muy importante del biofilm, que es el desbridamiento, esa biopelícula que es tan resistente a muchísimos antibióticos y demás, se ha visto, los expertos dicen que lo más importante es el desbridamiento cortante y agresivo de esa lesión, y después el iniciar ya tratamientos con antimicrobianos, que no podemos dejar toda la vida el mismo tratamiento. Es importante hacer tratamientos con antimicrobianos que se mantengan pues 2 semanas y que sean revalorados para ver si modificamos todo eso, ¿de acuerdo? Porque a veces mantenemos el antimicrobiano durante muchísimas semanas y eso no sería correcto. Tendríamos que hacer otro tipo de cosas. Si vemos que no funciona de forma correcta, o cambiar de ello cuando han pasado 2 semanas, o incluso, como trabajamos siempre en un equipo multidisciplinar, hacer que otro compañero nuestro, un médico infectólogo, pues valorar con él cómo, poniendo todas las herramientas al alcance del paciente, no somos capaces de que esa herida avance, sino que vaya peor, ¿vale? Y ya si quieres pones el último audio o seguimos, ¿vale? Bueno, yo creo que al final, ¿no, Rosa? Sí, vale, seguimos. fenomenal. Entonces, aquí estamos, vamos a ver un caso clínico y sobre todo lo que yo quiero remarcar es la importancia de hacer un buen diagnóstico con una buena anamnesis del paciente, filiar muy bien qué tipo de lesiones tenemos para poderlas tratar. Eso va a acortar muchísimo, muchísimo esa herida crónica. Entonces, en el caso de que nos
que nos lleva, es un paciente, siguiente, Leticia, si quieres, vale, que pues tenemos una herida, una amputación de una lesión, que en un momento determinado vemos que hay un aumento o ligero aumento del dolor con un exudado más seroso, vemos que tiene un biofilm y que tiene el tejido de alrededor, está la piel perilesional y los bordes un poquito engrosados, ¿no? Entonces decidimos iniciar el tratamiento, en este caso con cadisómero yodado, ¿vale? Y que hace que vaya limpiando, disminuyendo esos signos y esos encubiertos de la lesión. Siguiente, Leticia. Siguiente, si quieres ya. En la siguiente también. Siguiente. Y entonces vemos como ya el borde, el lecho de la herida ya estaría preparado para iniciar otro tratamiento. Ya quitamos el apósito antimicrobiano que teníamos puesto y en esos 22 días que el paciente ha estado con este tratamiento antimicrobiano, aparte de hacer desvidamiento y limpieza, pues tenemos un lecho totalmente preparado para poder iniciar otro tipo de tratamiento que no tiene nada que ver con ningún apósito antimicrobiano, ¿vale? Era un poco lo que quería comentaros. Y por lo tanto, es lo que han dicho todos mis audios que ahora pondremos al final, es que el paciente, una herramienta importante es educarle, empoderarle para que ellos puedan hacerse sus autocuidados, que sepan cuándo deben acudir a la enfermera o al clínico, que estemos los clínicos bien formados, ¿vale? Para poder hacer unos buenos diagnósticos y tratamientos, sobre todo esto encaminado para el bienestar del paciente, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Cuando hay infección, digamos que te condiciona más, porque aparecen los picos de dolor y son los que realmente te anulan para poder hacer más cosas, llevar una vida más o menos normal, digamos, entre comillas. Los picos de dolor no siempre son iguales, pero hay veces que por la infección, pues es un pico doloroso y te deja noqueado, o sea, no puedes hacer nada. Mientras estás con ese pico de dolor, tienes que sentarte y esperar, tomarte el analgésico correspondiente y esperar a que se te pase. Una vez que se te pasa, pues reinicias. A lo mejor me ha hecho al dolor también. A lo mejor la molestia que yo tengo no tiene que ver nada valorada con la que yo tuve En un tiempo principio, atrás, hasta que atrás, controlamos, ¿no? hasta que te haces un poco. Yo creo que es que te acostumbras. Yo ahora mismo, según estoy, he tenido molestias, pero no se pueden comparar a las que tuve en otras fases. Rápidamente ha empezado a evolucionar positivamente. O sea, porque de verme muy mal, al ir día a día, viéndome bien las curas, viéndome bien los temas, viendo que cerraba bien. Vale. O sea, cuando iba al hospital, las enfermeras me decían que iba muy bien, que yo no pensaba que la evolución iba a ser tan buena, tan positiva, porque las curas fueron buenísimas y el tratamiento fue genial, vamos, yo estoy encantado. Estoy encantado de cómo se trató el pie, cómo me trataron el tema, cómo, o sea, la terapia fue genial, vamos, para mí ha sido genial, porque es que todavía no me puedo creer cómo pudo cerrar eso relativamente rápido. Bueno, pues ya está, Rosa. Muy bien, pues nada. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Bueno, el último paciente sabemos que se oye bajito. El último paciente era el del caso clínico, el del pie, ¿verdad, Rosa? Exacto. Entonces, bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? Lo importante que es pues el empoderarlos a la hora de poderse hacerse sus autocuidados y para llevar a buen puerto esa herida crónica que tanto les afecta a muchos niveles, ¿vale? Pues nada. Vale, muchas gracias, Rosa, muy interesante. Bueno, pues damos ahora la bienvenida a Mercedes, que va a hacer el abordaje similar a Rosa, pero desde el punto de vista del exudado. Mercedes, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, comparto mi pantalla. Yo me voy a... Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bueno, vale. Primero, como decía Rosa, agradecer a ESMI la oportunidad que me da de estar esta tarde con todos vosotros. Especialmente a ti, Leticia, por tu paciencia, y a Gerardo, porque es el contacto que tengo yo en mi área
y es mi profesional de apoyo. Quería dar también las gracias a 3 profesionales de mi área, 3 enfermeros, que me ha permitido contactar con 4 pacientes que nos van a contar esta tarde su experiencia de vida con la herida, ¿no? María del Mar Colomino, a Inmaculada Díaz y a mi gran amigo Rafael Cabello. Y vamos a empezar. Vale, yo voy a hablaros esta tarde sobre el beneficio de la gestión del exudado. Si buscamos en la Real Academia qué significa gestionar, nos dice que es manejar o conducir una situación problemática. Por tanto, ¿es el exudado un problema? ¿Cuándo es un problema, si lo es? ¿Y para quién? Pues vamos a intentar responder en este ratito de la presentación. Bueno, tenemos en primer lugar el documento de consenso del 2012 sobre la optimización del bienestar en las personas que conviven con una herida. Aquí nos cuentan los propios pacientes cómo se sienten y qué podemos hacer los profesionales, la industria y el sistema sanitario para mejorar la vida. Vamos a escuchar ahora mismo un vídeo donde unos pacientes nos van a contar cuál es su experiencia, ¿no? Cómo viven con una herida. Espero que se escuche, si no luego comentamos. Ella tiene 3 hijas y nos turnábamos para estar con ella, te lo hacemos todo, claro. Porque tiene que estar en reposo, claro. Sí. No. Pudimos empezar a pasear a las 2 semanas por ahí. Me duele, puedo dormir boca abajo. ¿Qué? Que me molesta. Sí, me molesta a veces, pero bueno, ya he aprendido a vivir con este dolorcito. Ya está. Seguidamente hago el vacío de mi cabeza para no pensar en eso y decir que no es nada, que hay que seguir para adelante. Una actitud positiva es importante. Tengo también un cacho de carretera que me todos los días antes a la cura, y días, semanas, meses, y eso te cabrea por fin. La verdad es que te cabrea porque tanto que hay que pensar día de mañana y seguir para adelante como siempre. Al principio era muy dolorosa y con el tiempo se fueron siendo menos dolorosas, pero siempre la he tenido abierta. Me operé la pierna izquierda y solamente un año estuve sin venda. Dolorosa, cuando se cura, paso todo el día con mucho dolor, no hay pastillas que te quiten el dolor. El problema de la estética, pues imagina un verano con media, con venda, sin poderte bañar bien, se te mancha la cama, huele mal, entonces ¿qué haces? Pues te vas arrinconando poco a poco de la gente y tú pues lo llevas como puedes y ya la verdad es esta, que te vas haciendo ya la idea de que nunca te vas a curar, porque tuve una experiencia por mi madre que también murió con úlcera y murió con ella. Pienso que me voy a morir igualmente que mi madre con las piernas heridas. Así que lo siento por el ánimo que estoy dando, pero es la realidad. Bueno, impactante, ¿no? Lo que nos cuentan los pacientes, pero es la realidad. Todos tenemos en nuestra cabeza personas que estamos tratando en nuestra zona de trabajo que le pasa lo mismo. A veces no nos lo cuentan, pero ¿cómo se sienten? Le hemos preguntado también. Va a estar relacionado el sentimiento pues con la resolución o no de su proceso, con el tiempo en el que va a tardar en resolverse, ¿no? Pues nos hablan de dependencia, dependen de los hijos, dependen de un cuidador, de adaptación, de resignación. ¿Qué voy a hacer? Pues convivir con este dolor y lo llevo como puedo. Sufrimiento físico, sufrimiento espiritual, huelen, duelen, pasan mucho tiempo conviviendo con este dolor, ¿no? Aislamiento, se retrae, no quiero salir, no quiero que me vean. Esto es lo que sienten nuestros pacientes. Y esto es lo que se contempla en el documento. El dolor y el olor es su principal problema, pero ¿qué es lo que hace visible a la herida durante 24 horas al día, durante el tiempo que la tienen abierta? El exudado. Y eso es lo que vamos a tratar
en este ratito. Como decía Rosa, no me voy a parar mucho aquí, tratamos pacientes, no tratamos heridas y necesitamos hacer un abordaje integral, un abordaje holístico y necesitamos herramientas que nos ayuden a tomar decisiones y que eviten la variabilidad clínica, como nos dice el último documento sobre estrategia para disminuir la variabilidad de 2020, que lo tenéis disponible. Cuando no tenemos un problema con el exudado, bueno, aquí vemos distintas imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque la herida se estanca, aparecen eventos adversos, cuando hay un aumento del exudado la piel perilesional se va rompiendo, exudado que no controlamos, que la gente pues no quiere salir a la calle porque no quiere que nadie los vea en esas circunstancias, mancha la ropa de la cama, tienen olor y algunas veces pues van a utilizar las personas las estrategias que tienen y los métodos que tienen y los materiales que tienen disponibles para evitar que el que está enfrente o si estoy trabajando el que viene a mi tienda pues vea que tengo exudado y que tengo pues ese olor constante que si yo me lo huelo los demás me lo huelen también, como nos dicen los pacientes, ¿no? Y siempre es un problema el exudado. Bueno, pues sabemos que en una herida que tiene un nivel bajo de exudado no se produce una cicatrización correcta. Ese tejido que aparece ahí en el lecho que estáis viendo, un tejido seco, que no es capaz el organismo de hacer una autolisis de ese tejido, ¿no? Entonces las heridas se van a estancar. De igual modo, en heridas que tienen un exudado muy elevado, hay un compromiso importante, por un lado, de aumento del tamaño de la herida, de maceración, de riesgo de aumento de la carga bacteriana y, por tanto, de infección. O sea, que tampoco nos interesa esto. Como casi todo en esta vida, en el equilibrio pues está la fortaleza. Una herida para que cicatrice correctamente sabemos que necesita temperatura y humedad constante en el lecho. Y esa humedad va a favorecer pues toda la cicatrización, el aporte de nutrientes, la llegada de mediadores, etcétera, etcétera. Necesitamos exudado. ¿Cuándo va a estar aumentado? Pues sabemos que se aumenta en la fase inflamatoria. Y se aumenta también por otras circunstancias que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuándo nos va a causar problema el exudado? Pues cuando está en la cantidad inadecuada, en cierto tipo de lugares. Sabemos que en las piernas por la zona de declive se tiende a acumular más el exudado, o en la zona sacra, por ejemplo, cuando tenemos una fístula hacia el sistema urinario, por ejemplo, o cuando la composición pues lo que hace es dañar la piel perilesional. Sabemos que el exudado es importante, lo hemos dicho, en heridas que cicatrizan siguiendo sus fases secuenciales nos ayudan a limpiar la herida y a regenerar. Sin embargo, en las heridas de difícil cicatrización o en heridas que se mantienen abiertas mucho tiempo, esa composición se ha demostrado que es distinta. Hay un aumento de una serie de enzimas proteolíticas que lo que están haciendo es destruir completamente pues, todas las proteínas de la matriz celular. ¿Qué es el exudado, por tanto? Bueno, pues aquí tenéis dos documentos, el último en el 2019, donde se da una nueva redefinición a lo que es el exudado y se habla de materia exudada. Y leo textualmente: especialmente el material compuesto de suero, fibrina y glóbulo blanco, que escapa de una lesión superficial o área de inflamación. A esta materia exudada se le pueden añadir otra serie de componentes, como tejidos desvitalizados del lecho de la herida, como microorganismos, por ejemplo, y otra serie de elementos que nos van a complicar todo ese compuesto. ¿Cuándo se aumenta el nivel de exudado? Sabemos que es la fase inflamatoria, pero hay otra serie de factores locales y factores sistémicos que tenemos que tener muy, muy presentes a la hora de abordar un aumento del exudado. En mi cabeza tengo que pensar si existe infección o un aumento de la carga bacteriana, por ejemplo, si hay una presencia de cuerpo extraño que pudieran estar aumentándome ese exudado, si hay edema, si la persona tiene una insuficiencia venosa, por ejemplo, o cualquier enfermedad que comprometa la circulación, insuficiencia cardíaca, bueno, la sabemos, ¿no? En una persona desnutrida, o sea que detrás del exudado hay mucho más de lo que vemos en el lecho y hay que tenerlo presente. Cuando vamos a valorar el exudado, hemos visto, tenemos que integrarlo dentro de una evaluación holística de la persona. Pues para proponernos un objetivo a corto plazo y un objetivo a largo plazo.
El objetivo a corto plazo lo vamos a diseñar para mejorar la situación especial que tenemos en esta herida ahora mismo. Esto nos va a llevar a realizar una serie de intervenciones pues, para tratar la causa subyacente que provoca ese aumento de exudado y para controlar ese exudado. Bueno, pues aquí tenéis lo que nos dice el documento, ¿no? Debemos valorar la salud general del paciente, no solo la comorbilidad de la medicación, la desnutrición, la calidad de vida, cómo está asumiendo esa persona su problema. El manejo actual de la herida, ¿qué le estamos poniendo? ¿Está siendo efectivo? No prolongar los tratamientos, como decía Rosa, reevaluar. Reevaluar significa registrar, saber lo que tengo y dejarlo por escrito para luego poder volver a reevaluar. ¿Cómo se encuentra el paciente cuidador? ¿Qué preocupaciones tiene? Que a veces no son las mismas que las nuestras, su interés, hay que investigar. La piel perilesional, que nos dice mucho de cómo se encuentra esa lesión en cuanto al exudado. La herida y sus características. Hemos diagnosticado perfectamente esa herida, sabemos qué es lo que hay detrás, le hemos puesto tratamiento para atajar la causa de la lesión, vamos a valorar el tamaño, vamos a valorar la profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Valoraremos el exudado, el tipo, la composición, el olor, la densidad. Y no olvidar valorar también el riesgo de que aparezca una nueva lesión. Si estamos en una lesión por presión, sabemos que es mucho más fácil que aparezca otra lesión. La úlcera venosa son recidivantes si no ponemos la compresión, tenerlo presente siempre. Cuando vamos a tratar el exudado y tenemos ya toda esta en nuestra mente, toda la composición, vamos a utilizar una serie de productos, en este caso una serie de apósitos. Bueno, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dicen los pacientes y sus familiares sobre los tratamientos que ponemos? Los profesionales, ¿cómo podemos ayudarle en eso? Pues tenemos productos a lo mejor para que no tenga que venir todos los días. ¿Eso le supone un problema? Y encima vamos a mejorar que la herida cicatrice en mejores condiciones, sí. Pues vamos a procurar lo mejor. Los apósitos que meten, pues antes no, los normales no podía ni ducharme y tener cuidado porque a veces el líquido salía afuera. Luego yo encontremos otra solución, otro apósito que era una forma de margarita, digamos, y entonces eso ya se veía mejor, podía ducharme, era una vida que ha cambiado de la noche a la mañana, digamos, porque es que se encontraba uno más cómodo, con más libertad y... Cuando me lo espero, pues se ve que suelta como un líquido que se ve que es fuerte, mal olor, y que me corta todo el pliegue que tengo en la barriga, me lo escoce y a rojo vivo. También me quitaba el dolor cuando salía todo lo que salía para afuera. Y cuando salía mucho líquido me lo encontraba mucho mejor, porque salía todo lo malo que tenía dentro. Me notaba yo hasta mejor para moverme y para todo. ¿Podías hacer tu aseo personal a pesar de tener ese exudado ahí, ese líquido? Bueno, podía ducharte. Al tener gafas no era... Y él encontró el medio de ponerme los apósitos estos, de verdad me duchaba, fiado, manchado, porque es verdad que eso se veía. El apósito se veía, eso ¿tú veías bien cuando estaba? Hombre, es verdad. Pues me lo cambiaba, ya está. Pero el apósito me curaban, me ponían ahí gafas. Ahí un bulto de gafas, pues un esparadrapo, pues yo aguantaba de una cura a otra. Hasta que ya se lo comenté yo a mi enfermero, digo, ¿cómo hago? Dije, no, esto vamos a darle una solución. De verdad que si no, ¿cómo hacía yo? La calor, ¿cómo me lavaba? Y ya me puso eso y la verdad que me fue muy bien. Mi herida iba a ir hablando, qué técnica iba a ir usando en cada momento. Ramiro, intenta dejártelo hasta pasado mañana, vamos a probar un día y medio, ¿no? Y llamaba por otro día, mira cómo duele, tu niña te la ha visto, pero claro, era más incómodo de vérsela a ella. Pues Rafa, está muy manchado, pues esto te mismo me acerco, que tenía una cosa que tengo que hacer, me acerco. Pero yo lo que tengo que decir es que me chapó por el enfermero que se me asignó, chapó por sus técnicas y su modo de hacer su trabajo. A mí me han ayudado muchísimo, a día de hoy estamos súper contentas y no tenemos nada más que palabras de agradecimiento de que es verdad que ya ganamos.
Bueno, pues esto es lo que piensan nuestros pacientes. Vale. Me cambió la vida de la noche a la mañana. O sea, cuando damos con el producto adecuado, cuando el paciente o la persona es capaz de manejar parte de su tratamiento, cuando hemos consensuado, el paciente te lo dice, ¿no? Menos mal que mi enfermero ya vio lo que me tenía que poner y me lo explicó y yo veía cuando se manchaba, ¿no? Entonces él me lo ha dicho y yo lo he comprendido y ya estoy más tranquila, ¿no? Puedo ducharme, pasa un verano y no te mojes, no te duches, se te escapa, se te sale el exudado, bueno, eso es importante, puedes salir a pasear y bueno, este es nuestro trabajo, ¿no? En el documento pues aparece cuál es la característica del apósito ideal y lo han dicho los pacientes, ¿no? Que sea fácil de aplicar, que no tenga dolor, que sea confortable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aparece como algo distinto, algo nuevo en el documento de consenso del 2019 sobre exudado y herida? Pues que se incorpore sensores, alertas para saber el rendimiento del apósito, la necesidad de cambio y el estado de la herida. ¿Eso con qué está relacionado? Con la confortabilidad de la persona, con la independencia, porque va a saber cuándo llamarnos, por la tranquilidad también del profesional. Cuando voy no se lo ha quitado antes de tiempo, tiene el apósito puesto, me ha avisado cuando tengo que ir, o yo he llamado y me ha dicho, pues mira, vente hoy o puedes esperar a mañana, ¿no? Eso es compartir los cuidados, eso es planificar nuestra actividad teniendo en cuenta la necesidad del paciente e incorporándolo. Y tiene que ver con el gasto sanitario que hacemos, con la coste-efectividad, que no podemos olvidarlo, ¿no? Tenemos que hacerlo eso entre todos, ¿no? Entre los pacientes, el sistema sanitario y los profesionales. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un apósito? ¿Qué nos tenemos que preguntar? Pues vamos a valorarlo, lo decía muy bien Rosa, antes de la retirada, por ver cómo se ha comportado desde la última vez que lo puse, y cuando lo retiro, cómo está el lecho, cómo está la piel perilesional, cómo se encuentra el paciente. ¿Se mantiene intacto y en su lugar? Nos vamos a preguntar. Entonces, si le decimos a un paciente con una úlcera neuropática que lo voy a curar y viene con esta herida, con el apósito movido, le hemos puesto el apósito adecuado, o le tenemos que decir al paciente, es que no ande, es que está andando y claro, pues se te mueve el apósito. ¿Va a confiar en nosotros? ¿Qué imagen estamos dando? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos solucionar esto, vamos a utilizar otro apósito o vamos a buscar otra solución. Apósito que a lo mejor son los inadecuados para el sitio del organismo donde está, tenemos distintos también. Evita la fuga de sudado. Bueno, lo hemos puesto conforme al contenido o la cantidad. ¿Cómo está la piel perilesional? ¿Tiene maceración? ¿Tiene alguna alergia? ¿Una hipersensibilidad? ¿Reduce el dolor y el olor? Tener en cuenta que son las dos cosas que al paciente le causan más impacto en su bienestar emocional, el dolor y el olor. Retiene líquido bajo compresión. Si tenemos una criatura con una insuficiencia venosa, le ponemos una compresión, vamos a dar por supuesto que le hemos puesto la compresión adecuada y aparece con este exudado, esta persona no va a salir a andar, no va a hacer ningún ejercicio, se va a quedar en su casa porque no quiere que nadie lo vea, se siente sucio, entonces no sale a pasear. Es que no se adhieren al tratamiento. Vamos a comprender el por qué, vamos a preguntar. ¿Bloquea el exudado o lo revierte al lecho de la herida y está aumentando la carga bacteriana y la posibilidad de infección? ¿Es cómodo, adaptable o flexible? ¿Le permite pasear, le permite andar, se puede mover de forma cómoda? ¿Permite dejarlo puesto el tiempo necesario? Si tenemos mucho exudado tendremos que buscar la forma de utilizar un producto que no vaya a gestionar ese exudado, ¿no? ¿Es fácil de retirar? ¿Es fácil de usar? Se lo hemos explicado lo que tienen que hacer. Y es costo efectivo. El costo efectivo es en relación del tiempo que empleamos la enfermera en las curas, la frecuencia de cambio, cuántos materiales, cuántos apósitos vamos a utilizar y, por supuesto, nunca hay que olvidar con la mejora del objetivo propuesto. No me vale decir que este producto es muy caro. ¿Es efectivo? ¿Está haciendo el efecto deseado? Vamos a ver al final del tratamiento el coste. Pues muy bien. Llegado a esto y haciendo un breve resumen por el tiempo que hemos tenido, tenéis los documentos para poder consultar, pues vamos a ver un caso clínico.
Y de nuevo agradecer a Rafael Cabello pues la cesión de este caso, que lo llevamos a un congreso. Es una señora, una de las que he hablado, María, que es una herida, una dehiscencia de herida quirúrgica. Los antecedentes los tenéis ahí, no hay ningún antecedente más de interés. Pues veis en la fotografía, bueno, pues cuando se le empieza a colocar el apósito, en este caso, pues ha sido la Levin Life. ¿Por qué se optó por este apósito? Por la cantidad de exudado. Quizá podíamos haber utilizado una terapia de presión negativa. Bueno, pues en el año 2013 no disponíamos en nuestra zona de trabajo, hay que contar con lo que tenemos. Bueno, pues podéis ver en la primera fotografía, pues cómo la capa enmascaradora hace que la persona no se vea el color ese tan feillo, ¿no? Eso que te echa para atrás, es que esto lo tienes que cambiar porque fíjate cómo está, ¿no? Sin embargo, el indicador, pues nos está diciendo pues, que se está saturando. Cuando lo levantamos vemos pues, cómo ha atrapado, cómo ha gestionado esa absorción vertical el producto. Al ser una zona de declive, pues la parte inferior tiene más cantidad de exudado. Y si vemos la foto de la derecha, pues veis en el mismo momento, cuando se le quita el apósito, cómo sigue exudando la herida. O sea, hay una herida muy exudativa. Previamente a la utilización del apósito, pues se tuvo en cuenta si podía ser secundario, pues alguna infección que tuviese la persona a nivel general, si fue por una dehiscencia de la malla, bueno, pues no tenía nada de eso. Va pasando los días y el exudado pues se va gestionando con el apósito y después de 3 meses pues se ha solucionado. El caso, bueno, lo de los 3 meses, lo de la solución, lo que quería dejar más hincapié es cómo a medida que el exudado va disminuyendo, bueno, pues se puede alargar el tiempo de permanencia del producto, ¿no? Para que sea menos gravoso el gasto que pueda ocasionar, ¿no? ¿Y qué hizo el producto este concretamente? Pues vemos que a pesar de la cantidad de exudado que tenía, la señora lo dice en el audio, ¿no? Es que un líquido que quemaba, ¿no? Un líquido negro que quemaba y dolía, ¿no? Pues preservó la piel perilesional, ¿no? Por la absorción vertical que tiene. Permitió ir distanciando las curas a medida que la herida iba siendo menos exudativa y sobre todo para la mujer la mejora del confort fue espectacular, sobre todo porque se pudo duchar. Porque imaginaos, tiene la zona abdominal y decía, es que me tengo que duchar como los gatos que decimos aquí en Andalucía, ¿no? Por parte. Y un verano así, pues es muy complicado. Bueno, para terminar, como conclusiones, pues el enfoque integral es fundamental. Tenemos que ver a la persona como un todo, porque es una persona y no es una herida. Debemos apoyarnos en herramientas con evidencia, en herramientas que son potentes, ¿no? Que podamos hacer esa valoración y, por supuesto, registrar. Nada de lo que está registrado está hecho. Y tenemos la obligación, primero, obligación moral de registrar lo que hacemos, pero tenemos el deber legal también de hacerlo. La humedad, el exudado no es ni malo ni bueno. Debemos tener un equilibrio para que la herida pueda cicatrizar. La frecuencia de los cambios, tenemos que adaptar nuestra intervención como enfermera pues, a las necesidades de la herida, y ya lo decía una de las pacientes, ¿no? En cada fase iban diciendo qué es lo que necesita, ¿no? Hay que cambiarlo cuando se satura el producto. Y no podemos hacer cambios pautados 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, por mucho que nos cueste, ¿no? Porque va en detrimento pues, de que la herida se vuelva más compleja. En todo el proceso, empoderar al paciente. No tengo nada que añadir a lo que ha dicho Rosa anteriormente, ¿no? Tenemos que empoderarlo y tenemos que ser aliados entre los dos. ¿Cómo lo vamos a empoderar? Pues ya ha hablado ella, con la educación. Tenemos que explicarle muy bien cómo hacer la higiene de manos, todo limpio, aséptico, cómo se hace la limpieza, no solo de la herida, no solo de la piel perilesional, a veces hay que limpiar todo el miembro, si está entre 2 articulaciones, todo el pie, limpieza. Y bueno, y si le vamos a recomendar o vamos a consensuar un tratamiento, vamos a explicarle pues cómo se pone, cómo se quita, cuándo hay que cambiarlo y el por qué. La necesidad no es porque queramos ir menos veces, no es porque vamos a quitarlo cuando esté manchado, no. Esto necesita un tiempo para que haga su función, para que la herida vaya cicatrizando estupendamente y para eso está. Y me vaya a permitir concluir con una frase del doctor Javier Soldevilla, el presidente de la AGENAU,
una estupenda persona para todos los que lo conocemos, y que nos dice, y leo textualmente: las heridas tienen esa capacidad de hablarnos y me atrevería a decir de llevarnos de la mano para la elección adecuada de uno u otro material, de una u otra intervención acertada para ese preciso momento. Por tanto, escuchemos la herida y escuchemos al paciente que nos tiene que contar. Y lo único que me queda, pues daros las gracias a todos los que estáis detrás esta tarde escuchándonos y haciendo que entremos en vuestras casas. Pues muchas gracias por estar ahí con nosotros. Leticia. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por la exposición, que creo que ha sido muy clara. Vale, pues damos la palabra a Pedro, que vamos ya un poco con el tiempo ajustado. Pedro, tómate tu tiempo, ¿vale? Y encantada de escucharte ahora mismo y adelante, todo tuyo. Vale, voy a darme un segundo que voy a dar a compartir y a ver si se ve bien, ¿me decís? Sí, se ve bien, Pedro. Perfecto. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por contar con mi visión. Ha sido un placer poder escuchar a las dos compañeras y gracias a ti, Leticia, por la paciencia y la constancia para estar ahí. Nada, para los que estáis en casa, bueno, mi visión un poco es hablar un poco de cómo podemos utilizar esas herramientas de la salud digital, ¿no? O Internet en el área de las heridas y en el área en este área en el que nosotras y nosotros podemos un poco hacer. O sea, ¿qué podemos hacer como enfermeras o como profesionales que nos dedicamos en el ámbito del cuidado de las heridas y qué cosas podemos hacer, ¿no? Y es un poco lo que vengo a contaros. Entonces, simplemente deciros, mira, justo esta semana ha salido un artículo donde nos hablaba de qué aportan las comunidades virtuales de pacientes, ¿no? Cada vez existen más comunidades virtuales de pacientes, ¿no? Comunidades virtuales que lo que pretenden de alguna manera es buscar información sobre su patología o sobre su problema de salud en ese concreto, encontrar apoyo entre iguales, ser capaces de crear una red emocional, ¿no? Al final, Internet permite eso. No podemos obviarlo, ¿vale? Sabemos que el conocimiento lo obtenemos y lo tienen las enfermeras. Además, con la experiencia vamos adquiriendo un grado. Con todo este tipo de formación como la que tenemos hoy aquí, pues seguimos actualizándonos. Pero sin duda la conversación y la gente también está en redes sociales y, por tanto, no podemos obviar esa parte, ¿no? Tenemos que trabajarla, ¿no? Las enfermeras también tenemos que cuidar la red, ¿no? O eso es un poco la visión que tengo yo, ¿no? Pero, sin duda, en este estudio, que además es una revisión sistemática, nos venía a decir que los pacientes que crean comunidades virtuales de pacientes al final mejoran el optimismo, mejoran comportamientos y además son capaces de hacer una exploración del autocuidado y la autoeducación. Es decir, que son capaces de coger las riendas, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que cuando estamos con nuestros pacientes queremos que hagan, ¿no? Y además que han estado hablando también las compañeras de eso, ¿no? O sea, que realmente con las habilidades de comunicación y con nuestro conocimiento, conjuntamente con ellos, tomar decisiones compartidas y que puedan ellas tomar las riendas y ellos de lo que les está pasando para cuidarse mejor, ¿no? Y cómo no, pues una red de sociedades científicas, de la industria farmacéutica y de asociaciones de pacientes también es una forma de conectar con ellos a través de estas redes sociales. Pero ¿por qué surgen? ¿No? ¿Por qué nacen y por qué hay grupos cada vez más diferenciados de personas, es decir, de pacientes o de cuidadoras que están en la red y por qué lo están haciendo? Bueno, pues yo creo firmemente en que Internet favorece esta evolución del paciente. Es decir, pasamos de un paciente mucho más pasivo a un paciente más activo. ¿Por qué? Porque al final, cuando una persona se siente escuchada, cuando una persona encuentra información, cuando una persona se empodera, ¿no? Esta palabra que muchas veces ni siquiera nos gusta por esta traducción del inglés, ¿no? Pero adquiere esas competencias, esas habilidades que les ayuda un poco a tomar decisiones conjuntas con nosotras y con nosotros, pero también de manera individual, pues al final hace un buen uso correcto del sistema sanitario, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final Internet también hace otra cosa. Y son estas tres cosas que he puesto aquí abajo en la diapositiva. Por un lado, crean comunidad, ¿no? Encuentran a sus iguales o encuentran personas, fijaros lo que os voy a decir, creo que a veces encuentran personas que no tienen la misma patología que ellos o no han pasado el mismo proceso que ellos, pero sí entienden el dolor, sí entienden los silencios, sí entienden cuando hay una alegría. O sea, sí, al final son las emociones las que nos conectan, ¿no? Y ya no solo con el profesional, con pacientes, sino entre ellos, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. E Internet, que a priori puede ser una red o una herramienta que puede aparentar ser fría, es una manera, y se está demostrando cada vez más, muy eficaz de estar en contacto con los pacientes.
Por otro lado, es terapéutico. ¿Por qué es terapéutico? Porque ya hay personas, ya hay pacientes y cuidadoras que hablan en primera persona de qué es lo que están viviendo, ¿no? Cuando hablamos de las heridas, tú puedes encontrar sobre todo personas que adquieren un rol de cuidador y cuidadora. Generalmente son esas personas las que hablan mucho y las que buscan información sobre este tema. Por lo tanto, fijaros, ya no solo tenemos al paciente, sino que también tenemos al cuidador o la cuidadora que nos va a ayudar y que seguramente sea la persona que de manera más fácil tenga acceso a este tipo de herramientas, ¿vale? Por lo tanto, podemos acercarnos a ellas a través de información fiable, a través de que sepan ver signos y síntomas de alarma, a que sepan un poco trasladar todo lo que estamos viendo, ¿no? Y por otro lado es didáctico. ¿Por qué? Porque estas personas que se dedican en las redes a contar su historia, que tienen blogs o que tienen podcasts, que tienen canales de YouTube, porque los hay, es que cada vez hay más, al final es didáctico, porque ellos prepararse un contenido, prepararlo, elaborarlo, puede ser mejor o peor, puede tener más recursos o menos, o no tener nada de recursos, ¿no? Y eso se nota. Pero lo que es el testimonio, lo que está compartiendo es una experiencia personal. Y por lo tanto, debemos respetarla y debemos aprender de ellas. Y fijaros una cosa, es que al final el profesional sanitario, aquí en este caso las enfermeras, podemos aprender mucho solo observando de lo que hablan, solo viendo de cómo se comunican. Podemos, porque son personas que al final también se actualizan en conocimientos y podemos aprender de ellas y podemos aprender de ellos, ¿vale? Es una de las cosas que al final Internet es un gran recurso, pero también los pacientes no son esa tercera persona del singular que les mandamos algo, que indicamos algo, que tienen que hacer esto, ¿no? Son personas que cada vez tienen más competencias, son personas que cada vez se interesan más por su salud y, por lo tanto, como han hablado mis compañeras, tienen inseguridad, tienen miedo, existe soledad y porque no tengan acceso a Internet no significa que gente de su alrededor no pueda tenerlo y necesite ese apoyo, ¿no? Yo creo que cada vez lo vamos a encontrar más y cada vez lo vamos a hacer mejor. Y por un fin común, al final nadie quiere estar ni sentirse solo. Y aquí las emociones juegan un papel súper importante. Voy a ir rápido porque sé que me lío y no me quiero perder, ¿vale? Lo han hablado también las otras dos compañeras, pero bueno, sí que es verdad que para que esto suceda, para que la magia suceda, tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿no? Por un lado tenemos, las herramientas de comunicación son importantísimas, ¿no? Generar esa empatía, esa escucha activa, o sea, que el paciente sienta que estamos atendiendo su preocupación, que estamos prestando atención, no está la puerta abierta, no nos molestan con el móvil y lo cogemos, en fin, todo este tipo de distracciones. Tenemos poco tiempo, pero es su tiempo, ¿vale? Tenemos 5 minutos, pero son sus 5 minutos, ¿vale? Y esto tenemos que muchas veces verbalizárselo a ellos, porque muchas veces pecamos de no contarlo. Mira, pues tenemos muy poco tiempo, tenemos 5 minutos, pero estoy aquí estos 5 minutos para esto, cuénteme, ¿no? Entonces, trabajar nuestras habilidades de comunicación, esa empatía, esa escucha activa, utilizar el feedback, la paráfrasis, todo este tipo de herramientas de comunicación que nos va a ayudar a conectar con esa persona, ¿no? Y por otro lado, el paciente también tiene una tarea, ¿no? Tiene que adquirir competencias, habilidades, tiene que estar motivado. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conectar. O sea, tenemos que hacer un liderazgo compartido para que se tomen tomas de decisiones compartidas, ¿no? Que muchas veces es lo complicado. Si una persona que tiene una herida, yo lo recuerdo porque yo he trabajado en Inglaterra, bueno, he trabajado también aquí en España, ¿no? Pero, y además toda mi experiencia en estos últimos años ha sido en geriatría y ha sido en atención primaria domiciliaria, por lo tanto, he visto y he tratado heridas y el tema de úlceras, y realmente muchas veces, como decían las compañeras, ¿no? Verbalizan que no salen de casa por el olor, no salen de casa porque se ve el exudado al final, a los 2 días o al día siguiente. O sea, realmente escuchar esas necesidades e intentar darle respuestas son muy importantes. Por eso la comunicación genera un papel importantísimo aquí, ¿no? Y en Internet pasa lo mismo. Tenemos que aprender a acompañar, tenemos que aprender a que encuentren información fiable. Cuando estamos en una consulta, cuando vamos a ver a un paciente o hablamos con un cuidador o una cuidadora, vamos a intentar darle recursos. Vamos a darles webs fiables donde puedan encontrar información rigurosa, con evidencia científica. Vamos a buscar dónde hay otros testimonios. Y sé que es difícil porque las heridas son muy transversales. No estamos hablando de un paciente que tiene un proceso oncológico o que tiene una esclerosis múltiple o que tiene una diabetes. Lo sé, es más difícil porque es transversal. Pero al final todo el mundo quiere ver una mejoría en esa herida, ¿no? Por lo tanto, aunque es más complicado, pueden estar en muchas más patologías, ¿no? O sea, que buscar toda esa parte de prevención, promoción y toda esa parte
información fiable, puede ayudar muchísimo, sobre todo a la figura de los cuidadores, ¿no? Que creo que es importante. Y bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Esa alfabetización en salud, que las personas adquieran autocuidado, esa autogestión, que tengan motivación, y esa motivación va a venir si se sienten escuchados, si sienten que comprenden y entienden lo que les está pasando, y entienden lo que significa el exudado, qué significa eso, y entienden por qué tienen olor y no tienen olor. Tenemos que aprender a desgranar y a describir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo para que ellos se sientan parte del proceso y puedan tomar decisiones, ¿no? Así que bueno. Y ya para lo último, yo, Leti, si tú tienes que entrar a cortarme, entra, ¿vale? Que me siento mal, ya me queda lo último, estas últimas... No, tranquilo, tranquilo. Vale. Las últimas diapositivas. Yo, la idea de contaros FF Paciente brevemente es para daros ideas, ¿vale? Ojalá os den ideas para hacer cosas, que es lo que pretendo, ¿vale? FF Paciente nace, como sabéis, la diapo, el 12 de junio del 2015, que yo estaba en Inglaterra. FF Paciente, el hashtag y la almohadilla FF Paciente significa Follow Friday, ¿no? La idea era sigue a un paciente los viernes. Una cosa que pareció que inicié como una iniciativa puntual, que además no tenía previsto hacer más, a día de hoy somos una asociación rara, porque hay pacientes y profesionales, una asociación diferente, transversal, y eso a veces cuesta que la gente lo entienda, ¿no? Porque no tratamos solo un problema de salud, sino que tratamos muchos a la vez, con la idea principalmente de facilitar información con evidencia científica, crear redes de apoyo, crear redes y comunicación entre profesionales y pacientes, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Que es lo que os quiero contar, por si podéis copiarlo para hacer cosas parecidas en vuestro área, pues adelante, ¿no? Hacemos a través de las newsletters que tenemos dentro de la página web, por supuesto, pero hacemos el podcast del paciente, hacemos vídeos y hemos hecho formación en habilidades digitales donde venían cuidadoras, que teníamos como 3 o 4 personas cuando se podían hacer cosas en presencial, que realmente adquirían habilidades a la hora de buscar información con Google Académico, aprendíamos a buscar información sobre una patología en Google. Y no iban a lo primero que aparecía, porque Google solo posiciona lo que más se ve, pero no significa que posicione lo que más evidencia científica tiene, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar todas estas habilidades, no solo el paciente, sino también los profesionales sanitarios, ¿no? Y bueno, os quiero dejar el podcast del paciente, pues que sepáis que además ayer lanzamos el episodio 20 de trasplantes y donaciones de sangre, donde un paciente presenta el programa conmigo, donde hablamos de asociaciones de pacientes, donde vienen otras personas y otros cuidadores han venido a contar su testimonio, y hoy día hay herramientas para poder hacerlo, ¿no? Hay que aprender, por supuesto, no tenerle miedo, pero nos podemos equivocar y seguir mejorando, ¿no? Y que sepáis que, bueno, este puede ser un formato. También tenemos webinars, como el que tenéis hoy aquí, pues nosotros lanzamos uno para la semana que viene, cada mes hemos hecho uno diferente, ¿no? Este mes de salud mental, el mes pasado fue de cáncer, ¿no? Y al final, pues intentamos mezclar figuras. Yo creo que eso es importante. Aquí mezclamos la figura del alumno de enfermería con una asociación de enfermería en el ámbito de salud mental y el paciente, ¿no? Mateo, que tiene esquizofrenia y habla genial. Pues es otro formato, el formato webinar. También es importante. Y luego generar conversación. Buscar un hashtag, una palabra clave, buscaros, si tenéis días mundiales, a ver cómo lo podéis hacer, pero utilizar siempre la misma etiqueta. ¿Para qué? Para unir gente, unir conversación, conversar, fomentar redes de apoyos, compartir eventos como este, crear comunidad, ¿no? Y siempre contar con todas las partes, profesionales y pacientes, ¿no? Y cuidadores, sociedades científicas, la industria. O sea, todos tenemos algo que aportar y todos formamos parte de esta red, ¿no? Entonces, bueno, en FF Paciente lo hacemos cada viernes y publicamos diferente contenido. Cada viernes es diferente, así que no os puedo decir nada más, solo que cada viernes sí sale una historia diferente. Así que, bueno, animaros a eso y que muchas gracias. Gracias, Pedro. Te cojo el guante, ¿eh? Un webinar de heridas, ¿no? De salud mental, de tal. Uno de heridas. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se ha atendido. Muchas gracias a los tres. Ya Rosa, Mercedes, podéis estar por aquí. Muchas gracias, Pedro, por tu exposición. Si os parece, hay alguna pregunta, pero yo por cerrar un poco el ciclo he ido haciendo así anotaciones, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro. 5 puntos quiero resumir, que el paciente gira en torno al proceso de cuidado, es la persona más importante, evidentemente, y como hemos visto tiene unos sentimientos bastante curiosos cuando los exploramos, ¿no? Hay que hacer este abordaje holístico que habéis hablado las dos, y desde el punto de vista de la infección hablaba Rosa, bueno, que el algoritmo es una toma de decisión
esencial para el profesional, esencial para el paciente y sobre todo adiestrar al paciente a esos signos sutiles, ¿no? Que son más difíciles de visualizar para que derive a la enfermera y bueno, tenemos productos basados en la evidencia que nos pueden ayudar en esto. Desde el punto de vista del exudado, ¿no? Existe mucho documento que relaciona exudado y bienestar de paciente también. La selección del apósito, como decía Mercedes, es esencial y sobre todo la frecuencia de cambio de este y adiestrar a los pacientes en esta frecuencia de cambio es fundamental, ¿no? Y también tenemos productos basados en evidencia que nos pueden ayudar. Y por último, bueno, pues esto que habéis hablado los tres, empoderar al paciente, y ha acabado ahora Pedro hablando, ¿no? Para una mejor comunicación, no todos los pacientes, habrá que identificar con quién y fomentar herramientas. Y yo me quedo con una frase también que ha dicho Pedro ahora de, bueno, las comunidades de pacientes, internet y que las enfermeras tenemos que cuidar la red, ¿no? Es otra forma también ahora de comunicarnos con los pacientes y cuidadores porque, bueno, se crean comunidades y estas son terapéuticas y además, bueno, son didácticas. Entonces, o cogemos las riendas o al final estarán, ¿no? Un poco ahí a la deriva. Así que sin más, si quieres, Elena, que ha estado en el chat con las preguntas, hacemos algunas preguntas y cerramos. Gracias, Sí, chicos. muchas gracias, muy buenas presentaciones, creo que ha estado un nivel muy elevado y creo que es un entorno muy importante del paciente. Y tenemos aquí para Mercedes, que creo que han salido dos preguntas, pero creo que están muy relacionadas, que Francisco, Javier García y después Rafael nos preguntan si el incremento, Mercedes, del exudado en una herida va relacionado con la existencia de infección. La otra pregunta creo que es un poco más o menos lo mismo, que el incremento del exudado en una herida se va relacionado también con la existencia de infección. ¿Nos puedes comentar, Mercedes? Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, pues muy buena pregunta. Cuando levantamos un apósito y vemos que ha aumentado el exudado, todos pensamos, esto es que ha aumentado la carga bacteriana y tengo infección. Pues puede o no. Como hemos visto, ya lo ha dicho Rosa también, la evaluación holística es fundamental. Antes de decidir si el tratamiento que hemos puesto es o no efectivo y si han variado las condiciones del lecho de la herida, vamos a ver al paciente, ¿no? Hemos identificado bien esa herida, qué diagnóstico tiene, qué etiología, le hemos puesto el tratamiento adecuado para tratar la causa. ¿Tiene ese paciente alguna patología subyacente que esté haciendo aumentar el exudado? ¿En qué fase de la cicatrización se encuentre? ¿Qué producto hemos puesto? Y cuándo lo hemos retirado. Y retomando, eso pongo un ejemplo, será más gráfico. Si tenemos una lesión en las piernas y no la hemos identificado como venosa y no le hemos puesto una compresión, evidentemente tendrá un aumento de exudado. Si vive en Málaga y el mes de julio, pues no tiene exudado, tiene una ola que va y viene, ¿no? Entonces hay que identificar la causa. Le hemos puesto la compresión, pero es que está muy exudativa. Bueno, se adhiere al tratamiento la persona y retomo, no se adhiere. Hemos compartido la necesidad de realizar un vendaje compresivo y que tiene que andar, etcétera, etcétera. Lo ha comprendido, lo hace, no lo hace, ¿por qué? Hemos puesto el apósito adecuado para la absorción de exudado, lo hemos retirado a tiempo o lo hemos dejado más tiempo, ¿no? Cuando ya tenemos todas estas preguntas contestadas y hemos visto que la persona, bueno, pues no tiene una infección de orina, por ejemplo, no está en insuficiencia cardíaca, no tiene compromiso linfático por lo que sea, en fin, ya es la hora de plantearnos ese exudado, ese signo sutil que nos hablaba antes Rosa, de que la herida se puede estar infectando. Bueno, sabemos que bueno, para decir que una herida está infectada necesita que tenga más de un síntoma, ¿no? Excepto que sea un exudado purulento, que puede ser por degradación del tejido desvitalizado, pero bueno, hay ciertos signos que nos van a orientar más, ¿no? Pero vamos a buscar más cosas, siempre investigar. Antes de decidir, investigar y ver lo que hemos escrito anteriormente y si le hemos hecho una fotografía ya, chapó por el profesional. Cerramos ya. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Mercedes. Muy interesante. Tenemos también una pregunta a Rosa, que también ha compartido mucha evidencia. Leti también ha compartido links y referencias de bibliografía muy interesante, que la gente ha comentado links muy interesantes. Muchas gracias.
Rosa ha hablado también del algoritmo de infección, de todo esto que es la educación y empoderamiento de los pacientes, pero cuando se implica un paciente, ¿cómo se siente el paciente que se está involucrado? Pues como decía Pedro, ¿no? Él se siente involucrado en sus cuidados, es su herida, es su vida, es su dolor, es su situación. Entonces, implicarle dentro de sus propios cuidados va a hacer que sea más autónomo, que sea más competente, que pueda resolver los problemas que tiene muchísimo mejor y sobre todo tanto el profesional como el paciente, todos vamos a una, que es intentar cerrar y que ese paciente se cierre cuanto antes la herida y que su vida sea que se comprometa esa herida lo menos posible a su vida, ¿no? Como hemos visto, tienen que incluso dejar de trabajar muchos de ellos. Por lo tanto, involucrarlo, empoderarles, darles conocimiento va a ser fundamental a la hora de hacer una resolución de la herida lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que es fundamental. Gracias, Rosa. Nada. Mira, acaba de entrar Elena una pregunta para Pedro, yo creo que le lanzamos y ya cerramos. Interesante. Nos están preguntando, Pedro, para participar en las comunidades online, ¿cómo lo hacemos? ¿Por Twitter? Si nos puedes enviar los links, los enlaces. Bueno, pues para presentar, claro, esto es difícil contestar, pero bueno, para poder participar en comunidades virtuales, primero tienes que saber hacia dónde quieres ir, qué quieres encontrar. Si estamos hablando de heridas, si estamos hablando de una patología en concreto, primero eso. Y luego, después de eso, por supuesto, Twitter, poniendo la palabra clave, y en Facebook igual. Y te aparecerán grupos, te aparecerán conversaciones. Pero sobre todo yo creo que pensando un poco en las heridas, yo creo que lo que hay que hacer es crear un hashtag que sea común, transversal, que seamos capaces de poco a poco utilizar todos el mismo hashtag para ir creando comunidad. Al final crear comunidad no es fácil, no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Hay mucho conocimiento detrás, hay muchas heridas detrás, pero hay que unirlas en una palabra, ¿no? Una palabra clave. Entonces, lo que te animo es, o los animo a vosotras que sois las expertas, es un poco a esto, ¿no? A crear comunidad, a empezar a compartir cosas con esa hashtag, con esa etiqueta, y poco a poco iréis creciendo, estoy seguro. Bueno, pues... Gracias. Genial, muchas gracias. Sí, pues cerramos, si os parece, Elena, ¿sí, compañeros? Bueno, ya nos vais a perdonar los 5 minutos de retraso. Yo, bueno, insistir creo que han sido muy nutritivas vuestras presentaciones y nos han aportado mucho. La de Pedro más innovadora, igual las enfermeras todavía no tenemos ese punto más allá, ¿no? Que a lo mejor otras, bueno, depende de la generación también, pero creo que es un mundo para ir explorando poco a poco. Gracias por tu aportación, Mercedes, del sudado, Rosa con la infección, Pedro con redes sociales y nada, sin más, daros las gracias a todos por haber estado aquí y desde Smith & Nephew pues nos despedimos y nos vemos a la vuelta de verano. Así que pasar un feliz y merecido verano y bueno, cuidamos las medidas para podernos ver en septiembre a la vuelta, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Muchas gracias.